a esta hora sintonizando nuestro canal de YouTube Formación SUNAI. Como todos los viernes, hoy estamos para presentarles nuestro curso en línea, nuestro curso de formación de expediente. En nombre de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, Laura Guerra, y de todos los servidores y servidoras públicas de la SUNAI que conforman la gran familia SUNAI, para nosotros es un placer llevarle, como todos los viernes, la formación necesaria, la formación que requieren todos los profesionales especializados y que se están formando en el tema de control interno, de auditoría, gestión. Para nosotros es un compromiso y un placer hacer este trabajo. En nombre de la gerente general del Sistema de Control Interno, Narqui Martínez, hoy haciéndole suplencia al profesor Luis Rendón, gerente de asesoría técnica, les habla Clemencia Sánchez de la Oficina de Relaciones Institucionales de la SUNAI. El profesor Luis Rendón está tiene un compromiso fuera de esta institución, entonces para mí es un placer hacerle suplencia esta tarde. Seguramente lo estarán extrañando, pero bueno, seguimos adelante. Para nosotros es indiferente, todos trabajamos para sumar y para llevarle el mejor trabajo en equipo. Esta tarde también contaremos con la asistencia técnica de Amílcar López de la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. También está apoyándonos en la parte de mi equipo, parte de mi equipo de la ORI, de la Oficina de Relaciones Institucionales, Henry Manrunfe. Estaremos presentando hoy, contaremos la experiencia, el compartir esta tarde de formación de la profesora especialista Gladys Barrio, quien es egresada, abogada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en gerencia, en alta gerencia de salud pública, licenciada en administración, con una reconocida trayectoria como asesora en auditoría en diferentes entes del Estado. Ha estado desempeñando su rol. Actualmente se desempeña como docente invitada en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública y, por supuesto, es parte de nuestros formadores de aquí de la SUNAI. Para nosotros es un placer tenerla, contar con su presencia y su experiencia y sobre todo el talento que cuenta la SUNAI para llevar esta área de formación necesaria e importante. Entonces, sin más preámbulos, nosotros esta tarde estaremos presentando el curso online Formación de Expediente con la profesora Gladys Barrio. Profesora, por favor, adelante. Sí, buenas tardes. Vamos a saludar primero a todo el equipo de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, un equipo que se desempeña con gran esfuerzo para llevar todos estos viernes estos espacios de formación y con mucha dedicación y mucha amabilidad. Y también bien estrictos con las medidas de bioseguridad, que eso me contenta mucho. También vamos a saludar a todas las personas que van a estar esta tarde compartiendo con nosotros desde donde se encuentren. El tema para hoy va a ser la formación del expediente. Seguidamente vamos a establecer cuál va a ser el objetivo. Promover entre las y los participantes un esquema o modelos a seguir para la formación del expediente de la potestad investigativa, sus controles internos para el debido registro, seguimiento o archivo y mantener el debido cuidado de los soportes para minimizar los errores, así como el ordenamiento de la información de acuerdo a la correlación de las acciones que ameriten el procedimiento
para garantizar que los resultados de la formación del expediente posean la sujeción y coherencia a la normativa en la materia. El objetivo, pues, nos direcciona a que podemos tener algunos modelos, algunos esquemas para formar el expediente. Por supuesto, esos modelos y esos esquemas van a estar adecuados, ajustados a cada institución. Esto es un sistema de referencia, como más adelante vamos a ver en la base normativa. Este tema se justifica porque es muy necesario tener un mantenimiento y el debido cuidado de los soportes. Eso que garantiza que se minimicen los errores. Y el ordenamiento de la información, que es muy importante mantener una correlación de las acciones que amerite ese procedimiento para garantizar que los resultados de la formación del expediente posean la sujeción y coherencia a la normativa en la materia. La justificación, pues, se direcciona a que no es solamente debe estarse pendiente de minimizar los errores, si es posible eliminar los errores, sino que las acciones que van sucediendo durante el procedimiento deben tener una coherencia y deben garantizar el resultado. En el contenido programático tenemos la base normativa y los puntos que vamos a tocar van a ser cuándo se forma el expediente, la codificación e identificación, la documentación que se incorpora al expediente, la incorporación de documentos, la organización e extensión, el auto de incorporación de documentos, las piezas del expediente, cantidad y nueva pieza, los folios del expediente, el auto de corrección de foliatura y la reorganización. Estos son los puntos que vamos a ver esta tarde. En la base normativa tenemos, por supuesto, nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinaria número 5908 del 19/2/2009, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario número 6013 del 23 de diciembre del 2010 y su reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 39.240 del 12/8/2009. El Manual de Normas y Procedimientos en materia de auditoría de Estado. Contraloría General de la República en su punto de cuenta número 084 del 5/10 del 2015. Y por último, el más importante porque es el tema que vamos a tocar y es donde está el sistema de referencia, el Manual de Normas y Procedimientos en materia de potestad investigativa. Resolución número 0100000157 del 15/9/2008. Vista la base normativa que nos da un marco legal en el cual vamos a ir revisando nuestro tema de hoy. Entonces, el sistema de referencia está en el Manual de Normas y Procedimientos en materia de potestad investigativa. ¿Cuándo se forma el expediente? Como estamos hablando de potestad investigativa, es importante que el expediente se forma una vez dictado el auto de proceder, ya que el auto de proceder es el que da inicio a la potestad, porque allí se van a contener los documentos probatorios de esas acciones, de esos hechos o de esas omisiones que se detectaron en la actuación de control y además que van a ser objeto de la investigación. Visto entonces que el expediente tiene un inicio
y está pautado o precisado porque el auto de proceder se haya dictado, entonces vamos a pasar a una definición de expediente. Es el conjunto de documentos debidamente agrupados y foliados en forma consecutiva, recabadas en el procedimiento de la potestad investigativa. Y tenemos también una definición del auto de proceder, que es el documento a través del cual se formaliza la potestad investigativa. Entonces, de esta lámina tenemos el punto importante que una vez dictado el auto de proceder, se inicia la formación del expediente. Visto esto, el expediente entonces debe tener una codificación e identificación. Esa identificación va a ser un número o código de identificación. Es importante que ese número o código de identificación sea asignado por la autoridad responsable de la unidad de auditoría interna. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillo para ilustrar esa identificación y esa codificación. Expediente número 11-001-2021. Ahora vamos a detallar qué significa cada uno de esos números. El primer número 1 es el código de la dirección general o de la gerencia o de la unidad de auditoría. Por eso es tan importante que en el punto de arriba se menciona que ese código de identificación debe ser asignado por una autoridad responsable del área. Y estos códigos van a ir asociados a la estructura jerárquica de la unidad de auditoría interna. En algunos casos puede tomarse la codificación presupuestaria, pero eso va a depender de cuál es la organización de la institución o del organismo. El segundo número 1 es el código de la dirección de línea o de la división o de la subgerencia. Como vemos, en el nivel jerárquico inferior, ahí se va a identificar la jerarquía de mayor a menor. Luego tenemos que el número 001 corresponde a la numeración correlativa del expediente, que se iniciará con el informe, es decir, informe inicial 1. Eso tiene que estar bien definido. Además, debe ser partícipe el personal que maneja eso, sea un personal de la misma unidad donde se lleva la potestad o la unidad de archivo, que a veces pudiera estar por separado y hay un personal que lo lleva específicamente en los archivos asignados para tal fin. Por eso es que toda esta codificación, toda esta numeración debe estar por escrito, debe tener unas normas en un manual con su instructivo para que cualquiera de las personas, sean internas a la unidad donde se está llevando a cabo el procedimiento de la potestad, o el personal del archivo, si está por separado, tenga conocimiento y sea responsable de la numeración y de la codificación. Por último, tenemos el año 2021 para este caso, y es el año en el cual se acordó la formación del expediente. Año de la fecha del informe inicial 1, es decir, del punto anterior. Como vemos aquí, es una codificación que puede tomarse como referencia. Sin embargo, pudiera haber en las instituciones o en los organismos algún sistema de registro, algún sistema de archivo automatizado. Lo importante es que lleve la jerarquía, lo importante es que lleve
la codificación y que haya una correlatividad en la numeración, porque esa codificación es lo que va a identificar, es como la cédula de identidad de ese expediente. Entonces, cuando pudiera haber algún error o cuando pudiera haber alguna omisión, se va al registro que se lleve, sea manual o automatizado, y se aclara allí donde pudiera estar el error o cuál es el próximo, la numeración que le corresponde a ese expediente. Seguidamente tenemos la documentación que se incorpora al expediente. Como en el punto de arriba inicial mencionamos, una vez que se dicte el auto de proceder. Entonces, ¿qué encabeza la documentación de ese expediente? El auto de proceder. Luego tenemos que sigue una hoja de control. Esta hoja de control va a ayudar a hacer el seguimiento de las incidencias de la potestad investigativa. A manera de ensayo, tenemos aquí una hoja de control que se tomó como modelo del manual de normas y procedimientos en materia de potestad investigativa. Este modelo tiene como título hoja de control. Igualito, este modelo debe tener su instructivo donde se le dé el significado a cada uno de los ítems de este formato o a cada uno de los campos, sea, como ya les dije anteriormente, se lleve manual o se lleve automatizado. Entonces, el nombre del formulario, el nombre del formato, en este caso es hoja de control. Muy importante porque a veces se diseñan formatos o formularios o modelos para hacer controles, y como no se le coloca el título o el nombre de ese instrumento, entonces se va perdiendo la esencia del instrumento. El diseño tiene que comenzar por el título. Entonces, este formato está identificado como hoja de control. Seguidamente, el número del expediente. Entonces, como vimos en la lámina anterior, la codificación es importantísima, porque de allí va a partir toda la secuencia donde se identifique ese expediente. Entonces, este formato está en su línea general los apellidos y nombres de los involucrados, la cédula de identidad, la fecha del auto de proceder y, muy importante, la fecha de notificación. En su segundo punto tenemos los lapsos probatorios. De mano izquierda tenemos el lapso de promoción y al lado derecho tenemos el lapso de evacuación. Entonces, para la promoción es importante tener establecido, y que alguien lleve esa cuenta, por supuesto, le corresponde al supervisor llevar, o al coordinador del área, llevar el lapso de la promoción. Aquí se va a colocar la fecha de vencimiento, el notificado, que se identifica con la letra N para irlo colocando abajo e identificarlo, y si es un representante legal, se le coloca y se identifica con la letra R. En los apellidos y los nombres, las cédulas de identidad, la fecha y la firma. Para el acto probatorio de evacuación, igualmente la fecha de vencimiento, que son muy importantes, y el notificado se identifica con la letra N. Si es un representante legal, se identifica con la letra R, los apellidos y nombres, la cédula de identidad, la fecha y la firma. Entonces, esta hoja de control también, que es un modelo de referencia, como se señala allí, para llevar el seguimiento de las incidencias de la potestad investigativa. A continuación tenemos cuál es la documentación que se incorpora al expediente. Ya vimos un punto A y un punto B. Seguido, el punto C es el informe definitivo. ¿Cuál informe definitivo? El de la actuación de control. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los actos, los hechos u omisiones que serán objeto de la investigación.
El punto D son las credenciales. Las credenciales que contienen es donde se ordena la actuación de control y es uno de los documentos iniciales que le da, que acredita al personal, a los auditores, a realizar esa actuación. Entonces, como vemos, todos los documentos que hemos mencionado, ya esos existen, ya esos están materializados. Ya esos documentos los tenemos a la mano. El punto es documentación soporte. ¿Cuáles van a ser? Los documentos que estén relacionados con esos actos, hechos u omisiones que serán objeto de la investigación. El punto F es la certificación de los casos. Seguidamente tenemos el punto G, que son las notificaciones. El punto H son los autos. El punto I son las citaciones. El punto J, ahí va a ir todos los demás documentos que se vayan generando en el curso del procedimiento de la potestad investigativa. Y de último, como punto K, va a ir el informe de resultados. A manera de definición, tenemos que auto es un acto decisorio dictado por autoridad de control competente que conoce del procedimiento de potestad investigativa mediante el cual realiza una manifestación de voluntad a fin de resolver cuestiones incidentales de menor importancia con miras a ordenar el desenvolvimiento del procedimiento. Entonces se van a ir generando tantos autos como se considere que haya la importancia de ir resolviendo estas cuestiones incidentales durante el procedimiento. Seguidamente tenemos que en ese expediente se pueden ir incorporando documentos y deberán ser originales, muy importante, o copias debidamente certificadas. Ya con la experiencia, los auditores, el personal que trabaja en la unidad de auditoría interna, debe ir identificando cuáles son los documentos que realmente se requieran como originales y cuáles son los documentos que para ese procedimiento se requieran las copias certificadas. El otro punto que tenemos es la organización e inserción de la documentación. Importante punto, que la documentación debe estar en forma cronológica. Es importante porque el expediente debe hablar por sí solo. La cronología en el procedimiento va a dar la transparencia con que se está trabajando, la transparencia y la objetividad con que ese abogado, ese personal está llevando a cabo ese procedimiento. La cronología es como leer un libro que tenga una secuencia en el tiempo y en el espacio. Por eso es que es tan importante que se lleve la organización, y no solamente la organización, sino cómo y cuándo se van a insertar documentos en ese expediente. El otro punto importante dentro de la organización y la inserción es que deben sujetarse correctamente en la carpeta. ¿Qué va a garantizar esto? Que haya extravío, que se salga algún documento, que falte algún documento, porque se supone que ya esta documentación está organizada, clasificada e insertada. Entonces, debe sujetarse independientemente de qué tipo de carpeta se esté utilizando, garantizar que no se pueda extraer, que no se pueda extraviar ninguna documentación. El otro punto importante
dentro de la organización y la inserción es que la documentación debe mantenerse en buen estado de conservación. El personal que trabaja con esto, con este expediente, el personal, si existe un archivo, también debe estar en concordancia cómo se van a manejar los expedientes. Deben tener un espacio, como vemos aquí en las figuras, un espacio adecuado, un espacio que esté iluminado, un espacio que tenga buena aire, que no exista humedad, que no se puedan deteriorar la documentación que se encuentre en esos expedientes. Y eso debe estar normado, eso debe estar supervisado, porque hay expedientes que a lo mejor tienen mucho movimiento y deben estar en lugares donde pueda su ubicación, y no solamente la ubicación, sino cuando se retiran y cuando se colocan, debe ser de la mejor manera y de fácil utilidad. También tenemos entonces que el expediente nos da amplia margen para un auto de incorporación de documentos. Y esto es cuando la documentación es posterior a la notificación del interesado legítimo. Debe contener este auto de incorporación de documentos los siguientes puntos. A. Identificación plena del documento que se incorpora. B. Número de folio de la documentación consignada. C. El señalamiento si es original, copia certificada o copia simple. Como vimos arriba, nos indica que la documentación debería ser original o copia certificada. Aquí estamos hablando que esta es documentación posterior a la notificación del interesado legítimo, por lo cual él también tiene el derecho de entregar su documentación. Entonces puede ser original, puede ser copia certificada o puede ser una copia simple. Todo eso va a estar determinado por la persona que lleve el procedimiento. La letra número D es la identificación plena de la persona que lo consigna o procedencia, porque dependiendo del sistema de correspondencia que se tenga en la institución o en el organismo, puede ser que la recepción de documentos esté por ejemplo, en planta baja, y ahí se consigne toda la documentación y luego se va referida a cada una de las unidades. Entonces debe estar señalado ahí la persona o la procedencia. Y el punto número E, el orden de incorporación de la documentación al expediente. Como definición tenemos entonces generalizada que el auto es un conjunto de piezas o partes que conforman un expediente. Y a esto nos referimos con este auto de incorporación de documentos, muy importante, posterior a la notificación del interesado legítimo. Ahora pasaremos a ver un modelo de este auto de incorporación de documentos como modelo de referencia del Manual de Normas y Procedimientos en materia de potestad investigativa. El membrete, muy importante, República Bolivariana de Venezuela, la institución o el organismo, la dirección o la gerencia o la unidad de auditoría interna, la dirección o unidad que le sigue jerárquicamente inferior, dirección de línea o una sugerencia, el lugar, ahí va la ciudad, la fecha, el día, el mes de 2021 para el caso de hoy. El título del modelo o título del formulario o el título del formato, importante como les dije arriba, en las láminas de arriba, identificar, porque eso direcciona a qué se refiere este instrumento, cuál es su propósito, y eso minimiza que la gente esté adivinando o que la gente vaya distorsionando
el fin para la cual este modelo se diseñó o se creó. Como es de referencia, puede ser que en algunas instituciones ya tengan otro texto, pero más o menos estos son los puntos que se indican de la lámina anterior. Visto el escrito constante de, y se coloca en letras y números los folios. Óigase bien, folios útiles. Por eso es que es importante saber las condiciones en que el documento fue recibido, porque hay documentos que si están ilegibles, eso no es un folio útil. Entonces, en número y en letras, la cantidad de folios. Y anexos distribuidos en letras y números, se coloca la cantidad de carpetas. Constantes de, en letras y números, la cantidad de folios. Entonces, fíjense que ahí se va especificando a qué se refiere ese auto de incorporación, mediante el cual el ciudadano, y se coloca el nombre y apellido de la persona, o como vimos arriba, de la procedencia, titular de la cédula de identidad, y el número de la cédula de identidad, consigna los documentos y aporta los elementos de juicio con ocasión de la imputación que se le hiciera en fecha, y allí va la fecha. Según oficio, notificación, número, y se coloca el número de fecha y se coloca la fecha, con el objeto de privilegiar su derecho a la defensa, tal y como lo consagra el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Se ordena su incorporación en el expediente identificado bajo el número, y se coloca el número del expediente, como ya mencionamos al principio de este tema, es como la cédula de identidad de ese expediente. Y de allí, una vez identificado, ya de allí adelante, ese va a ser su cédula de identidad. Entonces aquí, como ven, se señala, se ordena su incorporación en el expediente identificado bajo el número. Cúmplase la firma del director o a quien tenga la competencia de firmar este instrumento, y se vuelve a colocar expediente número. Entonces, esto tenemos aquí un auto de incorporación de documentos que facilita no colocar algunas cosas que realmente no van, y colocar las partes más importantes, porque se le está dando allí, e incluso la normativa que ampara al interesado legítimo para incorporar esa documentación. Luego tenemos que los expedientes también, de acuerdo al volumen, van a tener o va a constar de varias piezas. Puede ser de una o dos o más piezas. Entonces, las piezas del expediente, la cantidad y la nueva pieza. Los expedientes con dos o más piezas se identifican con el mismo número de expediente. Es bien importante que esto se cumpla y que la persona que lo vaya a hacer esté pendiente que es un mismo expediente, pero por el volumen de los documentos van a ser un expediente con varias piezas. Entonces, deben estar con mucho cuidado que el número del expediente sea para todas las piezas el mismo. Y ve que se indicará el número de la pieza. Entonces, aquí, como vemos, el número de expediente se mantiene, pero la cantidad de piezas van a ser dependiendo del volumen de documentos. La normativa establece que son 250 folios máximo. Ya un expediente, la primera pieza que tenga 250 folios, ya esa es la pieza número 1. Se apertura otra pieza
a partir de la siguiente numeración y de tener cuidado que tenga el mismo número de expedientes. Lo único que ha cambiado es la cantidad de piezas. Reitero, el máximo de folios para cada pieza es de 250, tal como establece la normativa. Para abrir una nueva pieza, entonces, como vimos en la lámina anterior, se elabora un auto en original y copia. El original se incorpora como último folio en la pieza que se cierra y la copia se incorpora como primer folio de la pieza que se abre. Es importante que se mantenga el orden correlativo de la foliatura. Por ejemplo, si la primera pieza llega hasta el folio 250, se apertura una nueva pieza y no se va a comenzar con el número 1. ¿Estamos claros? De todas maneras, aquí tenemos otro formato, otro modelo que sirve de referencia para ver cómo se puede hacer esa incorporación, ese cierre y esa apertura de pieza. El membrete, República Bolivariana de Venezuela, la institución o el organismo, la dirección, la gerencia o la auditoría interna, la línea jerárquica siguiente inferior, dirección de línea o sugerencia, el lugar, el día, la fecha y el año. Importante, hago hincapié, el título del formato del formulario o del modelo. Auto de cierre y apertura de pieza. Es decir, que esto nos va a direccionar cuál es el propósito de este instrumento, de este auto, de este documento. Entonces tenemos que el texto señala: a los efectos del mejor manejo del expediente número, se ordena cerrar en el folio número en letras y números, la pieza número en letras y números, y abrir una nueva pieza identificada con el número en letras y números. Incorpórese el presente auto como último folio de la pieza que se cierra y copia del mismo como primer folio de la que se abre. Cúmplase la firma de la autoridad competente y al final, otra vez tenemos el número de expediente. Entonces, como vemos, este texto es bien sencillo, pero es bien específico y direcciona qué se está aperturando, qué se está cerrando, cuál es la cantidad de folio, cuál es la cantidad de piezas, cuál es el expediente. Es decir, que todo está bien identificado. Y además, tiene como una nota donde menciona dónde está el original del auto y dónde queda la copia de este auto para ir relacionando las piezas. Luego tenemos que los folios que conforman el expediente deben, primer punto, mantener un orden correlativo. Es importante la correlatividad en la foliatura. El número 2 sería numerados de manera ascendente, así como tenemos en la figura desde el 1 de forma ascendente y en forma correlativa, el 2, folio número 2, folio número 3, folio número 4. Recuerden, si es una primera pieza, hasta el folio 250. Entonces, lo importante de este punto en los folios es que sea un orden correlativo y que sea de forma ascendente, tal como lo señala aquí la figura. Desde el folio número 1 y debe ir colocado en la parte superior derecha. Es importante que debe ir en letras y números, no solamente los números, debe ir en letras y números. Cada uno de los folios en letras y números. Y por supuesto, no menos importante, sin enmiendas. Tenemos una definición aquí de
folio, que es una hoja de un libro o cuaderno, y más especialmente de un expediente o proceso, en especial cuando está numerado. La importancia de aquí es que las enmiendas y las tachaduras pueden ocurrir. Somos seres humanos, los trabajadores somos seres humanos, y a veces puede ser que se tome por rutina ir haciendo las foliaturas, o puede ser que las hojas se hayan pegado y no nos hemos dado cuenta, y entonces cuando se está revisando queda una hoja sin número de folio. Entonces, ¿cómo se hace para enmendar esto? Entonces, el Manual de Normas y Procedimientos en materia de protesta investigativa da un margen para que se haga la corrección. ¿A través de qué? A través de un auto de corrección de foliatura, y además esto le va a dar una reorganización al expediente. El auto de corrección de foliatura se incorpora al expediente ¿en qué caso? Uno, cuando los documentos insertados no llevan orden cronológico. Puede ser que algún documento no tenga fecha, no tenga por ninguna parte donde se señale que viene de algún otro documento, o en qué tiempo y espacio fue elaborado, fue escrito, fue registrado. Y también cuando se incurra en un error de foliatura. Entonces tenemos aquí un modelo de referencia, el membrete, insisto, la República Bolivariana de Venezuela, el nombre de la institución, organismo, la dirección, gerencia o auditoría interna, el nivel siguiente jerárquico, que es la dirección de línea o una sugerencia, el lugar, el día, el mes del año 2021, el título del modelo o del formato, que nos indica a qué se refiere y cuál es el propósito de este instrumento. Para este caso es un auto de corrección de foliatura. Fíjense que cada uno de los títulos nos va indicando qué está sucediendo en ese expediente. En este caso sería para corregir la foliatura. Ya vimos por qué pudiera ser, porque no lleva un orden cronológico o porque se incurra en un error. Entonces el texto establece lo siguiente: por cuanto en el presente expediente se incurrió en error de foliatura, corríjase la misma a partir del folio número, y se coloca el folio, el número del folio. Anótese la numeración correcta en letras y números y táchese con una línea la foliatura errada, dejando visible el error incurrido. Incorpórese el presente auto al final de la documentación que a la fecha conste en el expediente. Entonces, fíjense que el texto hace mención a que hubo un error que se va a corregir, a partir de cuándo, cómo va a quedar la corrección y de qué manera se hizo. Es importante señalar eso. Y también que va a ir incorporado ese auto de corrección al final de la documentación, a la fecha que conste en el expediente. Cúmplase la firma de la autoridad competente y expediente, número y su cédula de identidad, es decir, el número del expediente. Entonces, fíjense que este Manual de Normas y Procedimientos en materia de potestad investigativa, disculpen, da ese margen de hacer esa corrección. Da pulcritud al expediente, da transparencia al expediente y garantiza que si se comete un error, si existe alguna debilidad, alguna falla, se está corrigiendo. Entonces, como se hizo esa corrección, también entonces hay que hacer una reorganización, ¿verdad? En el expediente y en el auto
se ordena reorganizar el expediente, realizar correcciones o hacer nueva foliatura. Es decir, el auto, el modelo o el formato que vimos anterior puede hacer mención en cada una de estas situaciones. Reorganizar el expediente, realizar las correcciones o hacer una nueva foliatura. El error de foliatura debe tacharse con una línea. Dejar visible la foliatura corregida. Es importante no hacer uso del corrector líquido. A lo mejor muchas personas en esta época ya no saben qué es un corrector líquido, pero no se debe colocar ningún material donde se tache eso si no es con una línea y dejar visible lo que se corrigió y dejar visible la corrección. El auto de corrección de foliatura debe incorporarse al final de la documentación. Recuerden, importante, que eso va a ir en letras y números. La foliatura debe ir en letras y números. Bueno, por esta tarde es todo referente a la formación del expediente. Es un tema bien técnico, sin embargo, no con menos importancia, porque la formación del expediente habla mucho del personal que está manejando el procedimiento, del personal y la calidad del profesional que está llevando a cabo la potestad investigativa. El expediente habla por sí solo. El expediente que está organizado, ordenado, que tiene coherencia, que tiene una cronología en tiempo y espacio, es un expediente que va a dar buena señal de que la persona que lo está trabajando, la unidad y el supervisor y el coordinador, son personas con un alto nivel profesional. Muchas gracias por su atención y aquí les dejo de Simón Bolívar: la educación es el fundamento verdadero de la felicidad. Muchas gracias por prestar toda su atención. Estaremos prestos para sus preguntas y que pasen feliz tarde. Braulio Hernández de Auditoría Interna de Telesur pregunta: al cerrar una pieza de 250 folios, la siguiente pieza que se apertura se realizará con el folio número 251 o número 1. Ajá, es positivo con el folio 251. Cada pieza del mismo expediente, es importante que tengan en cuenta eso. Cada pieza del mismo expediente va a contener un máximo de 250 folios. Entonces, la pieza siguiente, la número 2, va a tener el folio número 251. Pero lo importante es que esté identificado con el mismo número de expediente, lo que va a ir cambiando de forma cronológica y ascendiente es el número de folio. Cada pieza va a contener un máximo de 250 y la pieza número 1 termina en el 250, la pieza número 2 iniciará en la pieza 251 del mismo expediente. Si es un expediente distinto, diferente, comenzará, por supuesto, en el folio número 1. Solo y solo es un expediente distinto y diferente. Gracias, profesora. Espero se le haya respondido la pregunta a Braulio de Auditoría de Telesur. Bueno, por ahora no hay más preguntas, pero agradecemos la presencia y la participación de la doctora Joana Mendoza, adscrita a la Unidad de Auditoría Interna del Hospital Universitario de Caracas. Paul Rangel, abogado profesor. Dardi Peroso y el equipo de Auditoría Interna del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Caracas. Gracias por su participación. Samar Seguia, de la Unidad de Auditoría Interna CBG, Bauxilium.
Carlos Milano, auditor de INAMEC, instituto ubicado en Baruta, Estado Miranda. María Montañez, de la Unidad de Auditoría Interna de la Universidad de Oriente, Cumaná, Estado Sucre. Gracias por su participación. Raneri Bacano, de la Unidad de Auditoría Interna de Empresas Básicas de Emprecar, ubicado en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Rosani Martínez, de la Contraloría Municipal del Municipio Cedeño, Maturín, Estado Monagas. Celia Zambrano, especialista en auditoría interna, CBG, Benalún. Angeli Escobar, de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio de Poder Popular de Economía y Finanzas y Comercio. Francisco Mularán, de la Unidad de Auditoría Interna de Abastos Bicentenario. Araceli Jiménez, de la Contraloría del Estado Lara. Yani Mujica, coordinador de Auditoría Interna. Jesse Abreu, de Departamento de Auditoría Interna de Alimentos Carabobo, Compañía Anónima. Ingeniero Yesmeri Rivera, gerente de evaluación del sistema de control interno de la SUNAE. Douglas Zulinda, desde Estado Carabobo. Richard Zárate, auditor adjunto, Mercados de Alimentos, Compañía Anónima. Belki Gámez, Universidad Nacional Abierta. Y tenemos una presencia del equipo de auditoría interna de la CANCB, Luisana Barret, José Enrique Velázquez Bastida, Zenobio Oropesa Salazar, Jenny Rada. Gracias al equipo de auditoría interna de CANCB por esa asistencia. Joan Valero, de Auditoría Interna del Ministerio de Poder Popular para las de Relaciones Exteriores. María Sandra Torconi, auditor interno de Fundación IDEA. Braulio Hernández, de Auditoría Interna de Telesur. Jenny Betancourt, contador 1 de la Unidad de Auditoría Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas. Nerbelis Díaz, auditora interna de la Universidad Nacional Abierta. Saludos. Maggi Guillén, auditoría interna del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Otra persona, dos personas del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Gracias por su presencia. Yenilde Centeno, auditor interno de la empresa Cemento Cerro Azul, Compañía Anónima, Maturín, Estado Monagas. Muchas gracias por su presencia, por su participación, por ser consecuentes con nosotros, que estamos llevando esta tarde de formación con la profesora Gladys Barrio. También tenemos a Pedro Marín. Pedro Marín es coordinador de control posterior de la Unidad de Auditoría Interna del Complejo Siderúrgico Nacional de Caracas, Distrito Capital. Gracias por estar presente esta tarde. Bueno, como es de costumbre, mañana tienen la ronda de preguntas por Telegram a las 5 de la tarde. Como es de costumbre, como ya ustedes están acostumbrados, la cita es entonces a las 5 para que formulen sus diferentes preguntas. Si quedó alguna duda, alguna aclaratoria o algunas inquietudes que le quieran preguntar a la profesora Gladys Barrio, entonces lo pueden hacer mañana a las 5. Por ahora, profesora, no hay más preguntas. Quiere decir que estuvo muy completa la presentación, quedó muy claro. No nos queda más que despedirnos por este día. Gracias por su asistencia. En nombre de la Superintendenta Nacional de Auditoría Interna, la doctora Laura Guerra, también en nombre de la Gerente General del Sistema de Control Interno, Narquis Martínez, y en nombre del profesor Luis Rendón, gerente de asesoría técnica de la SUNAE, quien es el habitual conductor de este canal, quien hoy no se encuentra por motivos ajenos a su voluntad. Gracias por la asistencia técnica de Amílcar López, de la Oficina de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Por el equipo de Relaciones Institucionales estuvimos presentes esta tarde Henry Marrufe y mi persona, Clemencia Sánchez. Gracias una vez más
Será hasta otra oportunidad, será hasta el otro viernes. Entregamos la oportunidad. No sé qué quiera agregar algo más, profesora. Sí, bueno, darles las gracias a todo el equipo de la SUNAI, de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, que bueno, siempre hace un gran esfuerzo y mucha dedicación para llevar estos espacios formativos todos los viernes, bueno, donde todo el mundo se nutre, porque bueno, como tenemos aquí en la reflexión de Simón Bolívar, que la educación es el fundamento verdadero de la felicidad. Y bueno, este es un tema que se dio, fue un tema muy técnico, pero no de menos importancia y además muy delicado. Entonces, bueno, lo que hay es que tener bastante cuidado con todas las normativas y apegarse a todo para que todo sea bien transparente. Eso da garantía de que se le está este, dando el derecho a las personas. Entonces, bueno, a ustedes muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron esta tarde y que se siguen conectando. Bueno, aquí estaremos prestos para cualquier duda mañana, los estaremos esperando, cualquier aclaratoria, como usted les mencionó, y a todo el personal, muchas gracias, y a todas las personas, muchas gracias por su atención. Para todos, que pasen una feliz tarde. Será hasta el próximo viernes. Entonces, la profesora, bueno, en otra oportunidad, en cualquier momento, estará presente cuando lo toque algún tema de su competencia, de su rol, de su experiencia, para seguir brindándonos, intercambiando su experiencia y sus saberes. Feliz tarde para todos. Hasta luego.